No, fue
Listo, continuamos. Entonces ahí, más o menos, algunos de esos típicos, de pronto, capítulos que ustedes pudieron haber encontrado. Según sea el caso, también de pronto podríamos tener uno que se denomine cubiertas. Y en general, ahora sí, de todo eso que ustedes encontraron, más o menos vamos a nombrar por cada uno de esos capítulos qué tipos de actividades ustedes creen que hacen parte de esos procesos. Rapidito. Entonces, dentro de los preliminares. ¿Qué pasa, ingeniero? Es que no le entendí Escapote, ¿no? Descapote. Actividades que se presentan en preliminares. Localización y el replanteo. enterramiento. Localización y replanteo. Localización y replanteo. ¿Qué unidades tienen localización y replanteo? Metros cuadrados. Siempre van a ser unidades de área. Pueden ser metros cuadrados, pueden ser incluso hectáreas, dependiendo de las dimensiones de... Sí, Cuadrados, sí. ¿Listo? porque a veces venden el terreno por hectáreas. Sí, correcto. Sí, es una unidad de área. Lo que tiene que ver con cerramiento, pues normalmente uno lo cotiza por metro lineal, pero eso quiere decir de que tiene varios componentes allí. Y ojo, no todas las veces hay necesidad de hacer el cerramiento, no todas las veces, depende del tipo de proyecto. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otras actividades preliminares? Profe, si es necesario aplanamiento del terreno, relleno o Eso es nivelación del terreno. simulación del terreno. Nivelación del terreno, correcto. Demoliciones. Demoliciones se pueden presentar dependiendo del tipo de proyecto. Si es digamos, un proyecto de remodelación, muy seguramente tendremos que hacer demoliciones. Por tanto, harán parte de lo que es preliminares, correcto. Lo que tiene que ver, y no todas las veces tenemos que realizarlo, lo que tiene que ver con el campamento está ahí dentro de los preliminares. También lo que tiene que ver con instalaciones provisionales, es decir... Las instalaciones. Sí, pero ojo, las provisionales. Cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto nuevo, ¿sí? Normalmente no podemos de una vez colocar, digamos, directamente lo que es el suministro eléctrico y la instalación de agua potable directamente para que nos cobren cuál es el consumo de esa vivienda o de esa edificación. En esos casos, resulta que acontece que en ese momento, y no sé si lo saben, pero siempre ese tipo de costos de consumo de lo que tiene que ver con la parte eléctrica, con la parte de agua y demás, es algo promediado. Entonces, imagínense que nosotros al inicio de un proyecto, cuando apenas vamos a empezar a construir, seguro que vamos a gastar muchísima agua, seguro que vamos a consumir bastante electricidad para el manejo de mucha maquinaria, equipos y demás situaciones que nos presenten en el desarrollo del proyecto. Entonces, para esos casos, a las entidades prestadoras del servicio de energía eléctrica y de acueducto y alcantarillado, se les solicita que dispongan un medidor específico que solamente va a funcionar mientras está en desarrollo el proyecto. Después ya se colocará específicamente el que va a quedar para ese tipo de edificación, hablando particularmente de viviendas, ¿no? Y construcción de edificaciones para esos casos. Dentro de cimentaciones, excavaciones y rellenos, ¿qué será eso? ¿Qué encontraremos nosotros? Eso era lo que son las zapatas, los
todo lo que conforma la parte de la estructura, pero de la cimentación. De la cimentación. Sí, claro. Puede ser, y ojo, esto también, la forma como se arman digamos, los presupuestos también tiene como su particularidad dependiendo de quién lo haga. Perfectamente dentro del capítulo de estructura podría estar inmerso una parte que tenga que ver con cimentaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, porque realmente la cimentación hace parte de la estructura, pero pues dependiendo de, digamos, cómo lo quieran agrupar, también lo pueden generar de esta forma. Entonces, dejar como aislado todo lo que va a quedar enterrado, lo que no se va a ver, y después sí, lo que va a ser como más, más evidente o más fácil de identificar en el resto del desarrollo del proyecto. Pues excavaciones, pues obviamente el tipo de excavación que sea. Ojo, las excavaciones, absolutamente todas las excavaciones son por metro cúbico, ¿sí? Lo que pasa es que depende de cómo se hagan, el precio sí puede variar. Una cosa es una excavación realizada con mano de obra y otra cosa es realizada con equipos y maquinaria, ¿sí? Los costos y los rendimientos son diferentes. Los rellenos pues casi siempre que nosotros tenemos que hacer alguna cimentación, en algún momento pues tendremos que hacer rellenos. ¿Por qué? Porque, y les voy a poner aquí una vez el ejemplito como para que lo tengan en cuenta en un trabajo que les van a tener que desarrollar para de hoy en 8, que tiene que ver con esta temática. ¿Ya se ve el sketch por ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, supongamos que eso que ustedes encontraron de localización y replanteo, de escapote y demás, ya la ejecutamos acá. Muy bien. Ya sabemos dónde es que vamos a estar el proyecto. Vamos directamente a generar la parte de cimentaciones. Para poder generar la cimentación, tenemos que excavar, ¿sí? Hasta cierta profundidad. Y ojo, por ejemplo, si fuesen zapatas, noten que después de fundir esa vaina, pues nos queda como un espacio allí. Y las obras, nuestras construcciones, ustedes nunca ven esos tipos de huecos en esas zonas. Entonces, siempre que nosotros tengamos algo de una cimentación, normalmente tendremos que generar rellenos. Entonces, toda esa zona tendrá que ser rellenada pues con algún material específico que nos haya determinado el estudio de suelos, ya sea material de préstamo o u otro tipo de suelo, otro tipo de material. Todos los rellenos, absolutamente todos los rellenos son compactados, ¿sí? Eso pues se supone que más o menos lo tienen que entender desde mecánica de suelos. Todos los rellenos, cada vez que se hace compactación, eso precisamente es para algún tipo de relleno. Entonces, todos los rellenos son compactados y son compactados por capas. Entonces, esa compactación, ese relleno, dentro de su valor del relleno como tal, y eso también los rellenos, al igual que las excavaciones, son por metro cúbico, en el precio de lo que es el relleno, pues tiene que venir precisamente los equipos o maquinaria con los cuales se va a generar ese tipo de compactación de ese suelo o terreno, ¿sí? En la estructura, ¿qué podemos encontrar? Perfectamente vigas, columnas, placas, ¿sí? No importa el tipo que sean. Entonces, allí nosotros tendremos que ver mucho con esa parte de concreto reforzado. Pero ojo, dependiendo de los proyectos, pueden ser otro tipo de estructuras. Por ejemplo, si el proyecto de nosotros es, digamos, un coliseo de una cancha multifuncional en algún parque, pues normalmente la estructura muy seguramente será estructura metálica. Entonces, también nos podemos encontrar con ese tipo de situación. Que también tiene preliminares, también los tiene. Que también tiene cimentaciones, obligatoriamente las tiene.
Respecto de lo que es mampostería, pues ahí es donde tenemos normalmente lo que son muros, ya sea ladrillo o bloque a base de arcilla o a base de mezcla de mortero. ¿Sí? Esa es la parte de mampostería. Esa mamposta, ¿sí? Es precisamente esa unión de varias piezas con algunos elementos que lo pegan. Para el caso, pues uno lo que utiliza es el mortero de pega, que es cemento, arena, agua y eventualmente aditivos. Dentro de la misma mampostería, nosotros podríamos tener una subdivisión que tiene que ver con lo que son los pañetes. Y ojo, hasta cuando una obra llega casi a la parte de pañetes, normalmente es lo que se denomina obra gris. La obra negra es hasta antes prácticamente hasta donde llega la parte de estructura e inicia la mampostería sin que se presente aún digamos, se empiece a pañetar o se empiecen a cubrir o darles el recubrimiento a ese tipo de muros. ¿Sí? Eso normalmente uno tiene obra negra, obra gris y obra blanca. Ingeniero, me confirma, obra negra es hasta donde van, por decir, los bloques, ¿sí? Antes de aplicar el mortero. Sí, ¿Y obra incluso gris? se puede hablar que prácticamente hasta solo lo que es estructura sin empezar a generar otras cosas. Es decir, que se ve muy rudimentaria todavía la construcción. ¿Sí? No es agradable a la vista. Y la obra gris es ya técnicamente... A partir de los recubrimientos de lo que es mampostería, es decir, de lo que es pañetes. Ah, listo. Listo, ingeniero. ¿Sí? Y la obra blanca es específicamente ya cuando se está en la etapa de acabado. Eso más o menos es de esa forma. En la parte de instalaciones... O sea que en esa misma parte donde uno habla de obra gris o obra negra, ingeniero, qué pena, ahí ya viene incluido lo que, digamos, viene de carpintería, puertas y ventanas. No. Depende del tipo de material con el que se estén haciendo. Si son, por ejemplo, ventanería y puertas metálicas, ¿sí? Metálicas propiamente dichas, que tienen cierto calibre, en ese momento, para poderlas instalar, obligatoriamente ellas tienen ciertos anclajes en su estructura metálica, ¿sí? En lo que son los marcos de esas ventanas y puertas. Y para eso, obligatoriamente hay que demoler, ¿sí? Hay que, digamos, colocar cierto mortero para poder que queden bien fijos esos elementos. O sea que cuando usted le digan que le entregan una casa en obra gris o obra negra, ¿es así como usted nos la describe? Sí, prácticamente. Exactamente. Bien, gracias, ingeniero. Ojo, dentro de la mampostería puede ser que también se pudiese, digamos, incluir algunas veces lo que tiene que ver con muros en construcción liviana, es decir, en drywall o en superboard, ¿sí? Láminas de drywall o láminas de superboard. Lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y aguas lluvias, de gas y otras según el tipo de proceso. Es decir, todo lo que tenga que ver con tuberías. Las instalaciones, el capítulo de instalaciones es todo lo que tenga que ver con ductería o tubería, ya sea que transporte algún elemento o para el caso de lo que es la parte eléctrica, el transporte es de un fluido pero eléctrico, ¿sí? Por intermedio de su cableado dentro de las tuberías. Lo que son las cubiertas, pues depende del tipo de construcción, porque si resulta que acontece que la obra termina en cubierta en placa maciza, perfectamente podría ser así, pues eso más bien haría parte de la estructura. Entonces, dentro de la estructura, pues tendría la parte de placa de cubierta. Entonces, dependiendo del tipo de obra, esto puede variar un poco. Normalmente dentro de las cubiertas pues tenemos las que son en fibrocemento, en teja de barro, ¿sí? Y pues hay muchísimas otras, acerolid, y depende del tipo de material o materiales
que estén utilizando para ese tipo de cubiertas. Y la parte de acabados, es decir, eso que ya es la parte más pulida, de más detalle, precisamente al momento de, justo antes de entregar una obra. Entonces, todo lo que son las pinturitas, los detallitos, los enchapes de cocina, toda esa parte es lo que tiene que ver específicamente con acabados. Y pues sobre eso, de una vez, para la próxima clase, con eso que ustedes ya todos investigaron en grupo y que más o menos hablamos, y medio, ya como que se empieza a entender un poquito más, de manera individual, con esa misma aplicación que ya trabajaron la anterior vez en algún trabajo, para generar el registro fotográfico, van a identificar individualmente, es decir, cada uno en sus hogares de residencia, toda esta cuestión intentando sacar los capítulos y las actividades que ustedes consideran se ejecutaron en el desarrollo de sus hogares. No importa en la fase que estén de construcción, ¿sí? No me importa. La cuestión es que puedan identificarlas. Ojo, que van a haber cosas que ustedes no van a observar, obviamente que sí. Por ejemplo, las cimentaciones. Si pueden imaginarse o preguntar o saber, incluso si las pueden observar, que sepan de verdad qué tipo de cimentación fue, pues mucho mejor. E intentan precisamente con las unidades que ustedes investigaron, intentan más o menos identificar esos elementos con un registro fotográfico. Entonces, digamos, mampostería. Ah, bueno, en mi casa la mampostería es esto y ustedes pues harán su registro fotográfico. La unidad de medida y pago es esta y empiezan a entender un poquito más esta parte de esta temática. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. eso, una preguntita, la parte de lo que es ornamentación, ¿eso en qué parte de la actividad va? ¿O eso no hay? La parte de la ornamentación depende de cómo sea. Normalmente hace parte de la obra gris u obra de acabados. Se puede de pronto incluir en una o en otra, depende del tipo de ornamentación que se maneje. Pero sí se coloca la actividad como ornamentación o no. Digamos que hay que definirla. Por ejemplo, una actividad puede ser suministro e instalación de portón en hierro forjado. Eso hace parte de la ornamentación. Entonces, si usted puede generar de pronto es un capítulo ornamentación e incluir eso que le acabo de decir, ¿sí? Cierto tipo de cerramientos de ventanería. Sí, podría ser. Pero puede ser en otro material. Entonces, en esa parte usted puede de pronto colocar esa parte de ornamentación. Y la puede ubicar más o menos entre la obra gris y la obra de acabados. Ah, listo, señor. Ok. ¿Entendido lo que tienen que hacer? Entonces, con esa cuestión, identifican cada uno en sus hogares capítulos y actividades, les generan el registro fotográfico y más o menos, y pues les colocan las unidades según lo que ustedes lograron investigar, ¿sí? Para que vayan más o menos viendo, uy, pero ¿cómo así? Esto dice que es metro lineal, pero aquí tenemos otro tipo de medida, o aquí dice que esto es metro cuadrado y resulta que tenemos es otra cosa, o dice metro cúbico, muestra a ver cómo se sabe que es un metro cúbico. Necesito que hagan ese ejercicio. Y para esa presentación, ¿se puede también en diapositivas y eso, profe? Sí, individual en diapositivas. O si hacen el informe, pues el informe. Pero, pues, para mí personalmente creo que cuando tienen algo de registro fotográfico de imágenes, queda mucho mejor de pronto en diapositivas, pero igual lo pueden tener en un informe, solamente que bien tabuladito, especificando qué es cada cosa. Entonces, en el capítulo de preliminares, entonces de pronto tienen algo, de pronto saben algo, y pueden identificar de pronto incluso alguna cosa respecto de ese capítulo de preliminares. Si no, pues pasarán a los siguientes capítulos. De las cuestiones de los capítulos y las actividades, lo que ustedes no logran observar,
lo preguntan o más o menos se imaginan qué es lo que debe haber o qué componentes en sus hogares deberían existir, obviamente, para que esté, digamos, en pie esa construcción. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Yo de todos modos les escribo un poquito mejor este tipo de proyectico, que este sí es el que necesito que realicen en forma. Bien. ¿Listo? Bueno, profe. Chao, pues. Sí, Bueno, gracias. profe. Chao.